Muy buenos días, hermanos. Buenos días, hermano. José Manuel, ¿verdad? José Manuel Gil. Mi nombre es José Manuel Gil, para los que no me conozcan. Y estoy a cargo de la clase de esta mañana. Que nuestra clase que estamos viendo en esta mañana es el libro de los Gálatas. Y estoy muy contento porque Dios me da la oportunidad de estar aquí para continuar aprendiendo de su santa palabra. Y como dijimos el domingo pasado hay tarea, ¿verdad? Y quiero que alguien me lea la tarea. Génesis 16, al menos hasta el versículo 6, para de una vez quitarnos la tarea de encima, ¿no? Génesis 16, del 1 al 6 nada más. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual consiguió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me miró con desprecio. Juzgué Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Muchas gracias, hermano. Esta fue la tarea. Y vamos a iniciar con los antecedentes. Vamos a ver otra vez el repaso de lo que ya sabemos. Voy a pedir que la pregunta que no se sepan la apunten, porque va a venir en la próxima clase. Esto se va a estar repitiendo. Son preguntas sencillas, pero la que no lo sabemos hay que estudiarlo a ver de qué se trata. Y empezamos con los antecedentes. ¿Quién escribió el libro de los Gálatas? A ver, hermanos. Muy bien, el apóstol Pablo. ¿A qué parte de la Biblia pertenece el libro de los Gálatas? Al Antiguo Testamento, muy bien. Digo, al Nuevo Testamento, hermano. Al Nuevo Testamento. ¿Y en qué parte del Nuevo Testamento está el libro de los Gálatas? Sí, pero ahí, ¿cómo se le conoce a esa sección del Nuevo Testamento? Las cartas paulinas, exacto. Muy bien. Se vayan apuntando la que no se sepan, porque la próxima clase los voy a parar a todos y el que vaya a contestar se va a ir sentando. O sea, hay que apuntar, porque si no se van a quedar preparados. Hasta el último que se acabe la clase. Si no responden, se van a quedar parados. Apúntenle, por favor, porque esto se va a repetir y va a ir creciendo, porque ya lo vimos. Y ya viene la pregunta fácil. Al menos alguna iglesia que recuerden de la provincia de Galacia. A ver, alguien que me diga una iglesia, al menos una iglesia de Galacia. ¿No son las 7 iglesias? No, hermano. Viene ahí una lista y lo estamos diciendo, eso lo vimos, los antecedentes en Hechos 13 y 14. Si tiene alguna duda, ahí en Hechos 13 y 14 va a encontrar cuáles eran las iglesias que había en Galacia o que Pablo hizo en Galacia. Y hay una madre. No, hermano, viene ahí el nombre de las ciudades que formaban la región de Galacia. Cuando vimos la Tesalonicenses, vimos las iglesias que formaban Macedonia, sí, que son Filipos, Berea y Tesalónica. Y ahora en Gálatas, en los antecedentes que están en Hechos 13 y 14, vimos cuáles son las iglesias de Galacia. ¿Y a quién va dirigida la carta? Los
A los Gálatas, a todas las ciudades, a todas las personas, ¿no? Principalmente. ¿Quién? ¿Principalmente a quién? Principalmente a los judíos, ¿verdad? De Galacia, pero ahí también va dirigida para los demás que supuestamente estaban fuera de la iglesia, ¿verdad? Bueno, aquí lo que vemos, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a la iglesia de Cristo, a las iglesias de Cristo en Galacia. O sea, no va dirigida a toda la gente, va A la iglesia. a las congregaciones de la iglesia de Cristo en Galacia. Muy bien, hermano. Ok, ya vimos los antecedentes. Ahora vamos a ver la introducción. Y obviamente lo que ya vimos. ¿Alguien me puede decir? Es para abajo. Gálatas 1. Gálatas 1:8, un evangelio diferente. Sí. Si aún vosotros o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema. Muy bien, hermanos, ya no me contestó las dos. El apóstol Pablo estaba maravillado de qué? De que tan pronto Se habían olvidado. se habían apartado y estaban siguiendo un evangelio diferente. No que haya un evangelio diferente, sino que estaban en el error. ¿Y quién nos pudo enseñar esto? Obviamente, o nosotros mismos o un ángel. Si se nos aparece un ángel, o si venimos Aún vosotros. yo o alguno de los que vinieron conmigo en el viaje y les predica algo diferente, sean atenos. ¿Y quién? En Gálatas 1 nos dice quién le enseñó al apóstol Pablo. Directamente Cristo Jesús, el camino a Damasco. Directamente nuestro Señor Cristo. Muy bien, ¿no? Usted se va a sentar bien rápido, hermano, en la próxima clase. Ya una vez sentado, ya no contesta. No, muchas gracias, hermano. Ese fue Gálatas 1. Y luego, Gálatas 2. Gálatas 2. Vimos dos ejemplos de problemas en la iglesia porque los judaizantes querían imponer sus tradiciones judías a los gentiles. ¿Alguien me puede recordar alguno de esos ejemplos? Querían que fueran circuncidados. ¿Quiénes querían que fueran Los circuncidados? antes decían que era necesario circuncidarse. Sí. ¿Y para esto qué se hizo? Y era un concilio. Hubo el concilio de Jerusalén, es el primer ejemplo. Y como recuerdan, ¿qué pasó? Nada le encontraron mal a lo que Pablo decía. Y los pusieron como columnas de la iglesia hacia los gentiles. Y el otro ejemplo que vemos es el que, si recuerdan aquella vez, que Pedro viajó a Antioquía y mientras estuvo con los gentiles comían y bebían y tenía convivio con todos. ¿Lo recuerdan cuando vimos qué era lo que no comía un judío? Y cuando va Pedro, empieza bien, pero llegan otros de judaizantes y se empieza a apartar del camino y sale regañado por Pablo. Esos son los dos ejemplos que vemos en Gálatas. Y seguimos, ya vimos también al otro lado. Gálatas 3 empieza con las preguntas del regaño a los Gálatas y hace 3 preguntas. Ahí en Gálatas hace preguntas a los Gálatas. Oh Gálatas insensato, Y la pregunta es: ¿quién os ha fascinado? ¿qué nos fascinó No debe ser la verdad. para no obedecer a la verdad, para seguir un evangelio diferente? ¿Y quién había sido el que los había fascinado? Los judaizantes. ¿Tan necios sois? Es otra pregunta, y sí, eran muy necios. Estaban siguiendo eso. También les preguntó: cuando recibieron el evangelio, ¿fueron salvos por la fe o por las obras de la ley? Por la fe, la respuesta es por la fe. Y vimos que en el 3 también que Dios hizo un pacto con Abraham. A eso lo conocemos como la promesa, ¿no?
Y este pacto fue primero que la ley, ¿no? Y también vimos cuál es el propósito, o cuál fue el propósito de la ley. Llevarnos a Cristo, y era nuestro ayo, nuestro ayudante para llevarnos hacia Cristo Jesús. Y finalmente llegamos a lo que estamos viendo, ¿no? En el 4. Vamos a llegar al 4, que es lo que nos va a tocar el día de hoy. Aquí lo que vemos es, de este lado está, ¿quién es la que está de este lado? Sara, Sara. Saraí, ¿Con quién está? Isaac, Isaac, Con Isaac. ¿Y del otro lado? la sierva Agar. ¿Con quién? Ismael. Con Ismael. Entonces los que sí hicieron la tarea ya se la saben muy bien, ¿no? Y aquí vemos de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Alguien que nos pueda leer Gálatas 4? Vamos a poner nuestra Biblia, nuestro celular en Gálatas 4, 21. ¿Alguien que lo lea aquí o en la Biblia? Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Decidme lo que queráis estar bajo la ley. ¿No has oído la ley? Para empezar, ¿qué es una alegoría? Aquí lo que va a hacer el apóstol Pablo va a tomar el pasaje de tarea de Génesis 16 y le va a dar una otra aplicación. Aparte de tomarlo como historia, le va a dar otra aplicación. Esa es una alegoría. ¿Quiénes querían estar bajo la ley, hermanos? judaizante, Los judaizantes. ¿Y a quién habían engañado? A los gálatas. ¿Sí? Estos eran los que querían estar bajo la ley. ¿Sí? Así lo tenemos. Los judaizantes querían estar bajo la ley. Y los gálatas habían caído y estaban también siendo engañados con esta doctrina. Ahora sí, el 22. Alguien que nos lea el 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Porque está escrito. ¿Sí? Luego, nuestro apóstol Pablo, experto en la ley, como ya sabemos, de hecho fue lo que estudió, ¿verdad? Él estudió leyes, era el abogado, estudió la ley, era de lo que más sabía. Entonces, vemos aquí en Gálatas lleno de cosas que ya están escritas. ¿Y cómo las sabía? Porque él había estudiado la ley, y sabía que ya estaba escrito. Que Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? Bueno, los primeros hijos que tuvo, ¿cuántos tuvo? Dos, muy bien. Isaac y Ismael. Y uno era de la esclava, como vimos en la historia, y otra del egipcio, y otra de la libre, Sarai. ¿Los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham? sí, Sí. Pero Abraham solamente tuvo a Isaac. No, tuvo a Ismael también. Entonces, ¿el parentesco importa para la salvación? No, no importa. Porque los hijos de Ismael no son salvos. Y son hijos de Abraham. Entonces, ser hijo de Abraham no es condición para que yo sea salvo. Y los judíos pensaban que por simplemente ser hijos de Abraham, ellos ya eran salvos. ¿Y cuántos hijos tuvo Abraham? Dos. Ya vimos que dos. Antes de ser Abraham. ¿Y los judíos son mejores que los ismaelitas o son iguales? Iguales, desde el punto de vista del parentesco, exactamente lo mismo, son hijos de Abraham. ¿Y los hijos de Abraham estaban circuncidados? Esa es una buena pregunta.
Cuando se puso la como señal, Ya estaba grande Ismael. Ismael ya estaba grande. A los 10 años. Pero eso fue como una señal y los dos fueron circuncidados cuando se dio esta señal, que todos los varones fueran circuncidados. Ismael ya estaba grande. A los 8 días de nacido. Y a los 8 días de nacido fue la circuncisión de Isaac. Y aquí vamos a empezar a ver que estos fueron diferencias de nacimiento. Vamos a ver cómo fue el nacimiento de Isaac y cómo fue el nacimiento de Ismael, que es lo que nos va a continuar diciendo el apóstol Pablo. 23, ya llegamos al 23, hermanos. ¿Alguien que nos lo pueda leer? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre con la promesa. El de la esclava nació según la carne. ¿Qué es lo que significa eso? Porque no estaba en la promesa de Dios, sino que fue una decisión de Saraí, o de darle la oportunidad a Abraham que tuviera un descendiente, porque ella no podía. Exactamente. Y le dio- ¿Desconfiaron? y le dio De la promesa. la esclava egipcia, que es Agar. Sí. ¿Verdad? Exactamente. Ah, Eso es lo que bueno. está diciendo el hermano. ¿Desconfiaron? Sí. De la promesa que Dios les había hecho. Ajá. Dios lo permitió. Pero vimos que uno nació por la carne. ¿Sí? ¿Y el otro? Según la promesa. Por la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La descendencia que sería tan grande como las estrellas y grande como la arena del mar. Hermano, pero a los dos les dio de gran bendición. Ah, sí. Tuvieron dos pueblos, fueron dos pueblos. Por eso es que Dios acomoda las cosas como son, hermano. Porque si hubiera nada más nacido el hijo de la esclava, entonces hubiera habido ahí detalles. Por eso Dios acomoda las cosas. Aunque Sara ya era grande, Dios como quiera le dio a su hijo para que él fuera el hijo de la promesa. Sara de 90 años, Jacob de 100. Para Isaac. Para Sara. Así es. Y esto se asemeja mucho, o es paralela, es una enseñanza paralela a Adán y Eva. Si se fijan, se parece mucho. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace Eva? Dice, comamos, le dice al hombre. ¿Qué hace Sarai? ¿Qué te parece si te doy a mi siervo? Porque pues, yo no he tenido hijos. Se ven, sí, se ven los paralelismos. Y el hombre también, el hombre se dio también. Se dio. Bueno, y por eso están en guerras allá por los dos hermanos, ¿verdad? De la final de cuentas es un problema de familias, ¿verdad? Son familiares. Hicieron las guerras. Son familiares todos. A los dos les faltó fe a Eva Y a Sara y a Abraham. Sí. Pero Ismael tuvo también 12 hijos. Sí. Ya vemos la historia del pueblo de Ismael, ¿no? Ahí tengo una duda, hermano. ¿Por qué les llaman judíos si todavía no nacía Judá? Porque los judíos son descendientes de Judá. Todavía no eran judíos. Aquí todavía no había pueblo. Aquí todavía el pueblo no estaba. Cuando ya el pueblo crece y se multiplica, es en Egipto. Y aquí ya se puede considerar un pueblo. Era una familia que andaba en el desierto. Pero aquí ya es un pueblo. Y solamente eran hebreos. Así es. No eran judíos. Y en el principio eran los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, y luego de ahí empezó a hacerse el pueblo. Hermano, era una familia como los húngaros que se movían de un lado a otro. Hasta que Así es. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se tenían que mover? destruían, pues se movían de un pueblo a otro. ¿Y sabe por qué se tenían que mover? Se tenían que mover porque eran pastores y se iba acabando el pasto. Sus rebaños iban comiendo todo. Vamos a buscar dónde hay más tarde. Y se iban moviendo. Porque no tenían una tierra. Eran nómadas, como dicen. Ok, diferencia del nacimiento, pues ya prácticamente lo vimos. Dios habló con Abraham que de Sara iba a tener descendencia. Nació Isaac, que fue por el Espíritu, y fue el hijo de la promesa. Y del hombre de Abraham con Agar, nació Ismael,
que es por carnal completamente. Y seguimos con la diferencia de nacimiento. Ahora vamos en el 24. También que nos lea Gálatas 4, 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Muy bien, la alegoría ya lo vimos, es tomar un pasaje y a ese pasaje sacarle otra enseñanza más. Y aquí vemos que la enseñanza es que hay dos pactos. Uno se hizo en el monte Sinaí, que en el monte Sinaí es donde se dieron las tablas de la ley. Ese es uno de los pactos. Y ese da hijos de esclavitud. ¿Sí? Y este es Agar. Está comparando el versículo que vimos de Génesis 16, y ahora está poniendo Agar, es el monte Sinaí, es la ley, y esa ley da hijos para esclavitud. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Esta, Agar. Aquí vemos algo, a lo mejor para nosotros no es muy evidente porque no somos judíos, ¿verdad? Pero si usted fuera judío y le dijera que Agar es su madre, pues no le gustaría, ¿verdad? Que Ismael es su hermano, pues no le gustaría nada, más si están peleados. Y vemos que el monte Sinaí es Agar, pero también es la Jerusalén actual. ¿Sí? Estamos comparando que Agar son el pueblo judío que está bajo la ley y es la Jerusalén actual. ¿Junto con quién? Junto con todos sus hijos. Y estos son esclavos. Me quedo asombrado, hermano. Sí, entonces, lo que les estaba diciendo, si yo soy judío, En ese tiempo, me está diciendo mucho. Y lo pudiera considerar yo como judío como una ofensa. Pero lo que hace es tratar de mover los cimientos de los Gálatas para que se den cuenta de que lo que están haciendo es malo. Que con lo que están haciendo no van a obtener la vida eterna. Eso es lo que intenta hacer el apóstol. Adelante. 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba. ¿De quién es madre? De todos nosotros, judíos y griegos. Y esta es la iglesia triunfante que es libre. La Jerusalén de arriba es la iglesia y es la que nos hace libres con nuestro Señor Jesucristo. Y es madre de todos nosotros, y al decir todos incluye judíos, griegos o gentiles. 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe un júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de que tiene marido. ¿Sí? Nuevamente el apóstol Pablo haciendo otra cita de las escrituras. Esto está en Isaías 54. Exactamente. ¿Y quién es la estéril? Saraí, exactamente. La promesa dada a Sara, quien era también estéril, sería cumplida. Y la iglesia del Señor se extendería entre todos los gentiles para que se cumpliera esta promesa. 28. Ya vamos a terminar el capítulo 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hermanos, ¿sí se fijan en esto? ¿A quién le está hablando Pablo? A los Gálatas. Y los Gálatas estaban en un error, ¿verdad?
Los Gálatas estaban en un error. Y como quiera, ¿cómo los consideran? Como sus hermanos. Esperaba que reaccionaran y que cambiaran. Y con gran amor les dice: hermanos, así que hermanos, nosotros, Gálatas y yo, somos hijos de la promesa. Entonces los Gálatas eran hijos de quién? De Isaac. Perdón, ¿eran Isaac o eran Ismael? De Isaac. Eran hijos de la promesa. Entonces no tienen por qué cambiarse. No tienen por qué ser judíos, ¿no? Porque aquí estamos viendo la alegoría. Es que los judíos equivalen a Agar y equivalen a Ismael. Entonces los hijos Gálatas son hijos de, ¿sí? De Sara. Los Gálatas son hijos de Sara. Y si tengo la salvación en mis manos, ¿por qué la he de abandonar para seguir un evangelio diferente? Ser judío o ser gentil no importaba. Ya lo vimos también. Ser pariente de Abraham no importaba. Estar circuncidado o no estar circuncidado no importaba. Ya les había explicado que cuando Cristo vino, de los dos pueblos hizo uno solo. Ya no importaba ser judío, ser de Ismael o ser de Isaac, porque en la iglesia dice que venimos a ser todos Uno solo. Y a ellos se les había olvidado, los habían fascinado de que tenían que volver a la ley. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar, ya vimos, los anteriores habían sido diferencias de nacimiento. Ahora vamos a ver diferencias uno con otro. Ya nomás nos quedan 3 versículos. Y vamos a leer el 29. Gálatas 4, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así también ahora. El que había nacido según la carne, ¿quién era? Ismael. Perseguía a Isaac. Y ahora, ¿quién es Ismael? Los judíos persiguen a los integrantes de la iglesia. Sí, sí lo vemos. Y alguien que nos pueda leer Génesis 21, 8 y 9. Y creció el niño y fue despertado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue despertado a Sara. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le daba a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba de su hijo Isaac. Entonces aquí vemos que en la alegoría los judíos se burlaban de los gentiles y querían que fueran como ellos. Ismael tenía 17 años en ese entonces. ¿Cómo sabemos? Me imagino que por la edad de Abraham, ¿verdad? Sabemos a los cuántos años tuvo Abraham a Ismael y a los cuántos años tuvo Abraham a Isaac. Ismael ya estaba grande, tenía 17 años y se burlaba de su hermano pequeño que estaba recién destetado. Y esto es la alegoría, como vemos, el pueblo judío y la iglesia. Los judaizantes, los que pertenecían a la carne de Ismael, perseguían a los nacidos del Espíritu, que es de iglesia. Y ahora vemos la diferencia, pero en herencia. En el 30, más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la vida. la herencia no es para el esclavo, ¿sí? Ni para el hijo del esclavo. La herencia no es para los que se burlan, ¿sí?
para los deudores. ¿Para quién es la herencia? La herencia es para los hijos de la promesa. Y en este caso, Ismael debía ser expulsado, o en el que nos atañe en la alegoría es que los judaizantes debían ser retirados de la iglesia para que la iglesia pudiera seguir creciendo y que no se perdiera aquel evento que había en Galacia con las iglesias que habían seguido a los judaizantes. Aunque hayan sido hijos de Abraham. Ándale. Aunque hayan sido hijos de Abraham. Aunque hayan sido hijos de Abraham, pero en la alegoría son hijos de Agar, hijos de la esclava. Aquí lo que tiene es, sí puede haber judíos cristianos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la base de un judío cristiano? ¿La ley o la fe de nuestro Señor Jesucristo? La fe. Entonces, si los judíos, hijos de Abraham, ponen su fe en nuestro Señor Jesucristo, no hay ningún problema, ellos son salvos, siempre y cuando cumplan con todo lo que nuestro Señor Jesucristo pidió. Y terminamos con el 31, que vamos a entrar. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la ley. Nuevamente, hermanos, con gran gozo, hermanos míos Gálatas, no quiero que se pierdan, y son mis hermanos. Con gran afecto, con gran cariño, Pablo les vuelve a decir, hermanos. Porque no somos hijos de la esclava. Yo, Pablo, y ustedes, Gálatas, no son hijos de la esclava. No son judíos, no son judaizantes. Lo que quería ver aquí, hermano, el apóstol Pablo, es hacerle reconocer, porque ellos, como hijos de Ismael, se creían también superiores a los hijos de Sara, a Isaac, ¿verdad? Entonces, que dicen, eso no importa, ustedes también son parte, pero, ¿verdad? Pues tienen que también hacer las cosas como deben ser, porque los Gálatas estaban haciendo cosas diferentes, ¿verdad? A cómo se debe de ser. Por eso Pablo estaba corrigiendo ahí las cosas y le estaba diciendo, ustedes son iguales también, siempre y cuando hagan lo que Dios dice, ¿verdad? Conforme a la promesa que eran los hijos de Dios. Esta carta es un regaño, ¿verdad? Es algo especial. Es una exhortación para que cambiaran. Y si los Gálatas se corregían, si los Gálatas leían esta carta y reaccionaban, iban a ser salvos. Yo creo que es algo parecido igual que con la iglesia de Cristo. Nosotros decimos, somos cristianos, pero si no somos cristianos, no tenemos la promesa. Por eso entonces no vamos a ser hijos de la promesa. Pero si somos como los hijos de Isaac, entonces tenemos segura la promesa. También es una reprensión para todos aquellos que no tenemos segura nuestra salvación si no actuamos como cristianos correctamente. Sí. Yo creo que lo importante es que el cristianismo no puede ir paralelo a otro sistema de religión. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo soy cristiano, yo tengo que dejar la religión que antes practicaba. No puedo seguir siendo católico, no puedo seguir siendo testigo de Jehová. Si somos cristianos, tenemos que ser auténticos. Ajá, Cumplir con lo que la palabra de Dios. O sea, no podemos ir a paralelo, que era lo que los judaizantes querían hacer. Ellos querían guardar la ley, pero a la misma vez ser cristianos. No se podía. No se podía. Y la ley fue dada por Dios. Ahora, ninguna de las religiones que tenemos fueron dadas por Dios. El catolicismo no fue dado por Dios, el mormonismo ni los testigos de Jehová fueron dados por Dios. Entonces, si una religión como es la judía fue dada por Dios y Dios la rechaza con el cristianismo, pues ¿qué iremos de las demás? Muchas gracias, hermanos. Adelante. En esta semana salió una plática con un hermano cristiano también. Y salió una duda, hermano. Que hay un solo Dios, solo mediador. Una sola sangre, un solo sacrificio, no hay otra iglesia. Aunque parezca que tienen a Cristo, aunque hablen similar, aunque traten de parecer el lenguaje como hacían los falsos profetas, similar al lenguaje del Espíritu en este tiempo. Yo le decía que nada más en la iglesia de Cristo, le dije, la iglesia de Cristo es la más criticada, o por algo ha de ser, le dije, porque es la correcta. La iglesia de Cristo, a veces somos los más criticones, los mismos hermanos,
por algo de ser, porque tienen la doctrina más correcta y muchas veces nosotros nos convertimos en jueces. Entonces es un gran problema, pero aquí con esta clase que acaba de dar usted, hermano, está la respuesta correcta a ese debate que surgió en esta semana. Cristianos nada más. Nada más, no No hay cristianos judíos, no cristianos con Sí. otro añadido o con cristianos con un evangelio diferente. Haga de cuenta que a mí también me quiso surgir la duda, hermano. Estoy bien emocionado ahorita, la verdad, y con todos estos textos que está sacando. Y estoy muy contento y muy feliz porque la duda se me ha quitado. Qué bueno. Por eso es. Pues de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y si somos hijos de la libre, la promesa, nuestros hermanos gálatas no son hijos de la esclava, son hijos de la libre, y todos los creyentes, en todo lugar y todo tiempo, somos libres y somos salvos. Hermano, esa promesa de allá, sí. Con nosotros. Bueno, Entonces, seamos hijos de Sara, seamos hijos de la promesa. ¿Cierto? me gustaría leer el capítulo 21 de Génesis, el versículo 17, porque Dios también le hace una promesa a Ismael. Ok, sí, el pueblo de Ismael. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. O sea, le está hablando a Ismael. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un fuerte de agua y le fue yendo, porque Ismael iba a morir en el desierto. Entonces Dios vio la tristeza de Agar y le prometió, dijo, tendrás un hijo, se llamará Ismael y será tan fuerte porque él contra todos y todos contra él. Que es lo que estamos viendo en la actualidad en el caso de Ismael. Muchas gracias, hermano, y ese es el pueblo de Ismael, que es lo que casi no se ve en los hijos de Sétura. Los hijos de Sétura, que es la otra esposa de Abraham. También le daría una nación porque es tu descendiente. Por ser descendiente en la carne. Adelante. Quiero decir eso, que Dios le prometió a Abraham que iba a bendecir a toda su nación y eso también agarraba a Ismael. Entonces cuando Jesús viene, bendice tanto a los de Ismael, tanto a los de Isaac, o sea, a los dos, y nos hace solo uno. Es solo un pueblo, y solamente a los que sigan y obedezcan las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos dio. ¿Sí? Entonces ahí se cumple también, dice también la palabra de Dios, dice, Dios vendrá por su pueblo, ¿verdad? La segunda de Dios. Sí, y su pueblo son los hijos de la promesa. No por las iglesias, porque dice, entonces vendrá Por su iglesia, por su pueblo, no por todas las iglesias, que es lo que decía el hermano. Hay iglesias parecidas, hay iglesias similares. No va a agarrar poquitos de aquí, poquitos de allá, no. él va a venir Por su pueblo, por su iglesia, por los que hacen su voluntad. por los que hacen su voluntad. Más bien los que hacen su voluntad. Hermano, Sí, porque podemos estar en la iglesia y no hacer la voluntad de Y Dios. nuestro espíritu está bien. porque tanto como en la antigüedad como hoy, fíjese, la gente también trata de tomar el lenguaje del Espíritu. Nosotros, la Iglesia de Cristo, hablamos de una forma con un lenguaje especial, porque es movido por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En la antigüedad, los falsos profetas trataban de imitar el lenguaje, muy parecido, pero sin conocer al Espíritu, sin tener al Espíritu. Tanto es así que hay una historia que se llama Los hijos de Exeba, tratando de imitar del sacerdote Exeba, tratando de imitar el lenguaje, tratando de imitar todo eso, tratan de exorcizar con tal de obtener dinero. Y el mismo demonio voltea y le dice: a Jesús conozco y a Pablo también. Es el Espíritu. A Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? O sea, no los conocía realmente porque no tenían el Espíritu. De la misma manera hoy, muchas personas tratan, hasta las personas que estamos en el mundo, vamos a llamarle así, 100%, tratan de imitar con tal de obtener un bien de los hermanos, me refiero.
tratar de imitar el lenguaje, pero no es así. Y debemos, como ya vimos en el libro de Gálatas al principio, que si vengo yo, o uno de los que vinieron conmigo, o un ángel, y nos enseña un evangelio diferente, no lo hagamos, no les hagamos caso, y para eso necesitamos pues, estar bien estudiados y bien firmes en la palabra de nuestro Señor. Tienes que saber quiénes están, ¿verdad? Aunque vienen muchas doctrinas. Sí, necesitamos estudiar, necesitamos saber cuál es la doctrina. Muchísimas gracias, hermanos. Dice, hermano. Gracias.